En mayo de 2018, las y los estudiantes salieron a las calles a exigir una educación no sexista. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso y de qué manera se integraron las demandas sociales a los espacios de educación superior? Soy Emiliana Pariente y estás escuchando Disonancias, un podcast que indaga en el cruce entre comunidad universitaria e irrupción feminista. Gracias, Salvador, por acompañarnos. Bueno, para presentarte, para las y los que nos están escuchando hoy, tú eres psicólogo del dispositivo de género de la Dirección de Salud Estudiantil de la Universidad de Chile, impartes talleres sobre violencia de género y trabajas justamente con hombres y masculinidades que han ejercido violencia y que han sido acusados de violencia en contextos educativos. Ahora, esto sí agarró cierta fuerza y también una carga distinta, se podría decir, en los últimos años, más que nada después de las movilizaciones feministas del 2018, las demandas del Me Too, un momento en el que, si lo desglosáramos así como a nivel histórico, se le da cierta recepción, cierta cabida social, más de la que tenía antes, a la figura de la víctima, la que no tiene otra alternativa más que recurrir a la demanda o a la funa, obviamente, bueno, en contextos de sistemas judiciales carentes o de, no sé, falta de como recursos o dispositivos para hacer demandas legales, entonces se recurre a este mecanismo. Y esta figura empieza a tener un enorme potencial movilizador. Eso es lo que empezamos a ver a partir del 2018, tanto en el ámbito social como en el ámbito, obviamente, de la política, como para empezar a movilizar y a generar ciertas políticas públicas al respecto. Entonces, se fue desencadenando de ahí en adelante este proceso, pero también la necesidad de problematizar estos temas, ¿no? ¿Cómo se fue dando eso? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo analizas hoy que han pasado un par de años ya? En ese tiempo ya habíamos algunos varones que estábamos haciendo parte de organizaciones sociales y políticas, acusando recibo de la interpelación que las compañeras estaban realizando en torno a los distintos tipos de violencias o desigualdades que veían tanto en los espacios educativos como en las organizaciones sociales y políticas. Y ya en ese tiempo, en el 2018, con compañeros en ese tiempo yo participaba en una organización, pero también con otros compañeros que estaban, por ejemplo, conformando la Asamblea de Varones Antipatriarcales, que ya venían tomando un poco la experiencia de organización de Argentina. Empezamos a generar algunos encuentros que problematizaran qué estaba pasando con nuestra masculinidad para, digamos, que aparecieran estos situaciones de violencia en los espacios de los que hacíamos parte y cuál era la forma en la que podíamos, digamos, hacernos responsables, hacernos cargo tanto de lo personal como de lo político, digamos, cómo estaba afectando la organización de nuestras compañeras, de los espacios de los que estamos parte. Y a partir de eso tuvimos algunos experimentos, digamos, de participación en espacios mixtos, recibíamos invitaciones de algunas compañeras, luego también empezó a ser más fuerte el separatismo político y también nosotros empezamos a hacer reflexiones digamos, qué dificultades habíamos estado teniendo para precisamente colaborar en estos espacios. Y yo por mi parte empecé también a derivar en una cuestión más técnica, por decirlo de alguna forma, debido al campo laboral en el que yo me estaba desempeñando y porque específicamente estaba trabajando en un dispositivo de hombres que ejercen violencia en contexto de pareja. Entonces ya ahí yo me volteé mucho más a mi trabajo psicoterapéutico y socioeducativo, trabajando con varones que habían ejercido violencia de género o bien con varones en general que hubieran estado presentándole alguna inquietud, alguna pregunta en torno al género, cuestión que precisamente a propósito de lo que tú mencionabas es algo que no es que no hubiera pasado antes, pero a partir del 2018 empezó a pasar con mucha más fuerza que muchos varones nos empezamos a sentir interpelados por, digamos, las demandas y los cuestionamientos feministas. Entonces había que habilitar un poco ahí un espacio para poder trabajar eso. Un poco lo que removió a nivel social, digamos, es que esas voces de las mujeres que estaban exponiendo esto, ¿no? Encontraron en ese periodo
encontraron como cierto espacio de validación y en el cual también buscaron colectivizar esa experiencia de dolor que ninguna autoridad tomó en cuenta. Entonces, esto tiene un efecto directo en la experiencia universitaria, así como lo que me acabas de decir tiene un efecto directo en los varones, pero ¿cómo fue moldeando esto la experiencia universitaria y la experiencia de las masculinidades? O sea, primero que todo creo que esta irrupción feminista lo que hace también para los varones es que hace irrumpir nuestra experiencia generalizada. Los varones no nos concebíamos como sujetos de género hasta que empezamos a ser señalados como, digamos, como agresores o como de incomodar, ¿cierto? Es digamos, un cuestionamiento que viene de de las mujeres organizadas. Entonces, a partir de eso aparece la experiencia de género, como, tengo género, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Y nos empezamos a dar cuenta de un montón de conductas, de formas de ser, que uno piensa que de repente son como, bueno, es que yo soy así, uno lo ha escuchado eso, que yo no soy así, pero que de alguna forma estaba atravesado por el género y por la experiencia digamos, de socialización que teníamos con otros varones. Y también empieza a aparecer algo ahí, yo creo que interesante, que no sé si está actualmente lo suficientemente visibilizado, que es bueno, cómo nosotros aprendemos las formas de violencia, pero también formas de dominación a partir de la razón con otros varones. Porque es precisamente entre nosotros que comienzan esas prácticas de dominación y sumisión y, digamos, quién es el menos mariquita o quién es el más macho, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Claro. Y nos vamos regulando con ese tipo de comentarios y actitudes, porque mostrar ciertas posiciones dominantes nos permiten entrar, digamos, al mundo de la masculinidad. Y es algo que cuando nos sentimos fuera de ese mundo, no tenemos mucha referencia. Y ahí creo que un poco lo que empieza a pasar en el contexto universitario, cuando empieza a ser cuestionada esta figura de, digamos, el hombre más dominante, digamos, que ocupa una posición jerárquica, que tiene cierto estatus, nos quedamos sin referencias, sin orientaciones. Entonces, muchos hombres hoy día también se encuentran muy desorientados respecto de, bueno, ¿qué significa entonces ser un varón si es que yo rechazo o no quisiera o no es deseable ser un varón dominante, violento, agresivo, que pasa a llevar al resto, qué sé yo? No hay un Entonces, libreto en ese sentido, como que no exacto. está el guión para reformular la Los masculinidad. repertorios de actuación están, digamos, como se fueron a la basura. Entonces, Claro. ¿de dónde nos agarramos, cierto? Y en ese sentido aparece también un cierto silencio de parte de los varones respecto de, bueno, ¿qué podemos rescatar también? ¿Cierto? Porque pareciese que esta interpretación arrasara con todo, ¿cierto? De alguna forma bien totalizante, parece o puede entenderse como que los varones son todos malos o son todos violentos, somos todos violentos, ¿cierto? Claro, claro. Lo que creo que imposibilita un poco la posibilidad de pensarnos, bueno, qué está pasando con la forma en la que experimentamos el género, que nos lleva precisamente a situaciones de violencia o a posiciones más dominantes, y bueno, si podemos generar algunas otras alternativas. La FUNA pasó a ser un poco la herramienta que le abrió paso a esta revisión, o fue la que incentivó o impulsó un poco que se generara esta revisión más macro, pero a su vez yo creo que también puso ciertas, ahora con el tiempo, puso ciertas limitaciones, ciertas como, o restringió un poco lo que puede ser la conversación. Ahí me acuerdo por ejemplo, una entrevista que le hice a Sandra Vera, que es autora de un estudio que se llama La Funa Feminista, debates activistas frente a las acusaciones públicas de violencia de género. Ella me dijo una vez que la FUNA concentra los éxitos y los fracasos que se dan simultáneamente en el corazón del movimiento feminista, que también tiene que ver con las contradicciones a las que todas, siendo activistas, feministas también, nos hemos enfrentado, ¿no? Entonces, te quiero preguntar ¿qué opinas tú de eso? O sea, creo que es un éxito la visibilización y la problematización social que ha adquirido especialmente la violencia sexual. Y eso yo creo que es innegable y efectivamente
con un potencial político muy importante de posicionar el tema, de mostrar cosas que estaban muy escondidas, ¿cierto? Que no hablábamos. Y respecto de los fracasos, creo que hoy día las generaciones que han ido creciendo con, digamos, con la narrativa de la FUNA como un método de acción, quizás, porque en el momento que aparece como lo que los estudiantes de Derecho llamaban como el de última ratio, ¿cierto? La FUNA es lo que aparece, lo último que se intenta. Claro. Entonces, las generaciones actuales empiezan a crecer en un contexto en el que las FUNAs son pan de cada día. Ha habido olas de FUNAs, pero la FUNA como método, digamos, de acción y de interpelación aparece como permanentemente en redes sociales. Uno va leyendo distintos tipos de FUNAs y con eso empieza a desdibujarse también, de alguna forma, aquello que entendemos por violencia. La FUNA empieza a ser un método de interpelación directa, que tiene una gramática, además, donde la víctima es siempre una mujer y el agresor siempre es un varón. Entonces es una gramática generalizada, ¿cierto? Y empieza a ocuparse de forma indiscriminada ante cualquier malestar o incomodidad que surja en el marco de las relaciones de género. Claro. Las relaciones de género sabemos que son desiguales, sí, o sea, estructuralmente desiguales. Entonces, ante cualquier atisbo de expresión de esa desigualdad, eso es traducido como violencia y por tanto se activa esta gramática donde la víctima siempre es mujer y el agresor siempre es varón, y se ocupa como un método de interpretación, pero que además socialmente se termina traduciendo en castigo y aislamiento. Independiente de si ahí ha habido algo que es constitutivo de violencia o no, y si es algo constitutivo de delito o no. Incluso también si hay un agravio o no, ¿ya? Porque en ocasiones también me ha tocado escuchar casos de que hay una FUNA como una forma de interpelación, pero luego la FUNA se baja por distintas razones, se baja de las redes sociales. La denunciante con el señalado tienen algún tipo digamos, de instancia para abordar lo que sucedió, digamos, para resolver, para ofrecer disculpas, para ofrecer alguna medida que pueda dejarla a ambas partes como, digamos, con alguna resolución del problema. Pero luego es la comunidad la que toma este señalamiento, inscribe en quien es señalado como agresor, y incluso a veces también en la misma víctima, digamos, los cristaliza, ¿cierto? Entonces la víctima siempre es víctima y el agresor siempre es agresor, independiente de lo que hayan podido resolver entre ellos. Y ahí tengo una duda, esa resolución que dices tú que se da a veces interna entre víctima y agresor, ¿no está a ratos condicionada por el hecho de que la víctima también sufre al exponerse? De hecho, termina siendo como doblemente expuesta cuando hace esta funa o esta denuncia pública por redes. Claro, ahí está el proceso de revictimización o de victimización secundaria, que básicamente, muy resumidamente, es como volver a ponerle la posición de víctima. Por ejemplo, he escuchado casos de cuando alguien se entera, no sé, un grupo, una comunidad se entera de que una persona está funada, una de las cosas que empiezan a hacer es una investigación por cuenta propia. Claro. Y empiezan a contactar a la denunciante, independiente si la denunciante ya cerró el tema, ¿ya? Entonces, imagínate lo que es hacer una denuncia pública, claro, bajarla porque ya, por la razón que sea, decidiste que no querías, digamos, exponer esa parte de ti, y que te empiezan a contactar de otros lugares, oye, fuiste agredida de esta forma, o esto que se dice es verdad. Entonces, ahí precisamente es donde se producen todos los problemas, que está mediado, por supuesto, por el tema de las redes sociales y también por el rumor, porque muchas veces tampoco es que tenemos acceso al relato o a la funa misma, sino que se empieza a correr el rumor a través de grupos de amistad o de comunidades. Hoy esta persona está funada. Y eso puede ser, como te decía antes, puede haber sido una funa en algún momento tuvieron como, fueron tendencia como las funas por responsabilidad afectiva. Y ponte que algo de lo sexual estaba mencionado en la funa, pero no como un hecho de violencia, pero se empieza a correr el rumor, no, este chico está funado por algo de violencia sexual, y ya inmediatamente pasamos a, no sé, un abusador, un violador. Entonces, también lo que empieza ahí a decías operar tú como de cristalizar estas posiciones. Exacto. ¿No? Para ambos lados. Exacto. Salvador, quiero retomar entonces lo que estabas diciendo antes, que también, bueno, lo saqué de una entrevista tuya donde dices que la violencia de género es un continuo, pero tiene diferentes escalas, ¿no? Y que esa línea, como mencionaste antes, se ha ido desdibujando. Me parece interesante
que tú digas que no todas las violencias son iguales y no todas se pueden medir de la misma manera. Porque en el fondo, como por un lado, ¿qué efectos puede tener que se midan de una misma manera o que todas estén bajo el mismo efecto de gravedad? Pero también preguntarte por otro lado, como, ¿efectivamente se puede jerarquizar la violencia? Me parece muy interesante la pregunta porque creo que aborda hartos puntos. El primero creo que tiene que ver con el ejercicio como masivo y social de la FUNA. Lo que ha hecho es poner en escena relatos sobre la violencia y cómo se genera la violencia. Estos relatos muchas veces son muy variados, pueden responder como a distintas sensibilidades, a distintas historias, distintas biografías, y de lo que nos hablan esas escenas de forma como, por decirlo de alguna forma, como natural, es de nuestra propia sexualidad. Y lo que se pone en escena es nuestra propia sexualidad. Y eso con todo lo que implica nuestra propia sexualidad en un contexto neoliberal, de un Chile post-dictadura, de ausencia de educación sexual integral. Todos nuestros temores, nuestras angustias en torno a la sexualidad se ponen en juego en esa escena, ¿cierto? Sobre todo cuando leemos escenas masivas digamos, de agravio y de abuso. Entonces también eso podría llevarnos a pensar que toda la sexualidad es de esa forma. Y ahí hay un problema, ¿cierto? Claro. Porque el paso posterior sería, digamos, post-FUNA, el que podamos hablar, bueno, cómo estamos viviendo nuestra sexualidad, cómo están viviendo la sexualidad los jóvenes y las jóvenes. Cosa que no estamos logrando hacer aún. Lo segundo es que, claro, todos nos volvemos jueces. ¿Cierto? Claro. Y también ponen en cuestión un tema que, bueno, hay una sexualidad correcta, y yo creo que o sea, nos interpela esa pregunta, ¿cierto? Porque también se ha discutido mucho, también dentro del propio movimiento feminista, ¿cierto? Si es que hay una forma correcta de desear o hay un sexo correcto. Y en ese sentido, pareciese que este efecto más bien estaría más bien restringiendo las formas en las que podemos experimentar la sexualidad más que abriéndolas. Lo tercero es que hoy día hay debates abiertos en torno a la violencia. Y Clara Serra, una feminista española, ha planteado los efectos importantes que ha tenido el paso de la consigna del no es no al solo sí es sí, y los efectos que tiene también en la posibilidad de desear de las mismas mujeres. Entonces, no es tan fácil establecer finalmente aquello que vamos a entender por violencia, ¿cierto? Claro. Y ahí entran también los debates, por ejemplo, en torno al sadomasoquismo, al consentimiento. Si uno tiene un sexo violento o agresivo, pero es consentido, ¿sí? Entonces, ¿eso es violencia o no es violencia? ¿Se entiende cómo la...? Sí, total, total. Entonces, respecto a tu pregunta sobre la jerarquización, ahí, y creo que me parece que es necesario generar, digamos, la delicadeza conceptual que requiere, reflexiva que requiere, poder decir, ya bueno, esto vamos a entender por violencia, pero también, y algo que también queda medio en segundo plano con el tema de la FUNA, es bueno, ¿qué hacemos con el agravio o la afectación? Y ahí también hay cuestionamientos dentro de los mismos feminismos, y Clara Serra también lo plantea, y también otras autoras como Mito Sanyal, que si la estrategia penal es la única o la forma más eficaz para abordar las situaciones de violencia. Y hay situaciones, desigualdades que pueden generar afectación, incluso pueden generar daño, que quizás no sean violencia, pero podemos hacernos la pregunta si es que la exposición pública de ambas partes va a ser la mejor forma de resolver ese problema. Entonces, yo creo que también ahí nos estamos, digamos, perdiendo la posibilidad, y esto lo digo como comunidad, como sociedad, como comunidad de las que somos parte, ¿qué herramientas también ofrecemos? ¿Qué dispositivos ofrecemos precisamente para que aquellas cuestiones que están ocurriendo en nuestras relaciones de género, en nuestras relaciones sexuales y sociales, que generan incomodidad, daño, puedan ser elaboradas efectivamente como un conflicto? Porque el problema no es que haya un conflicto, el problema es cómo estamos abordando el conflicto. Y muchas veces se le exige a los estudiantes o a los varones que han ejercido algún tipo de violencia, anda al psicólogo, tenés que ir a terapiarte, hazte responsable. Pero pasa muchas veces que los chicos llegan al psicólogo, hacemos un proceso, buscan hacerse responsables, pero cuando llega la hora de volver a la comunidad no está dispuesta a escuchar, ni a pensar, ni a reflexionar, ni a dar un espacio a esa responsabilidad. Por supuesto, tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa, ¿cierto? ¿Qué significa hacerse responsable? ¿Qué significa hacerse responsable cuando uno ha ejercido acoso sexual, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa hacerse responsable cuando uno ha ejercido abuso? Y el tema ahí es que
comunidades y la sociedad en la que estamos tiende a individualizar mucho, en un sentido muy neoliberal, a individualizar mucho el ejercicio de violencia. Y la violencia no ocurre porque las personas sean malas, porque las personas sean monstruosas. Ocurren en contextos de desigualdad estructural y ocurren por formas de socialización que promueven formas dominantes en los varones, en quienes han nacido con pene, que han sido asignados como varones al nacer, promueve posiciones dominantes y muchas veces la violencia no ocurre, es la forma dominante, sino que más bien por su falla. La violencia ocurre porque yo intento ser dominante, pero no lo logro y ante la posibilidad de restablecer esa dominancia es que caigo en un acto de violencia. Hablamos de los mandatos de género. Cuando yo no logro cumplir un mandato, lo que voy a intentar es compulsivamente tratar de alcanzarlo, claro, porque el mandato me va a asegurar pertenecer a la cofradía masculina. En ese sentido, Salvador, es súper interesante lo que dices de cómo individualizarlo, que es lo que se suele hacer un poco con todo en estas sociedades neoliberales, pero finalmente, claro, es algo mucho más estructural y por ende colectivo. Entonces, más que señalarlo o individualizarlo, como dices tú, yo creo que estas como son situaciones en las que más bien deberíamos como todos y todas revisar de qué manera nosotros también hemos sido y de qué manera nosotros como que también tenemos esa posibilidad dentro de nosotros por la sociedad en la que hemos crecido, ¿no? Entonces es más bien una manera de como revisión más que de señalar con el dedo como quiénes han ejercido, quiénes no. Especialmente digo como un ejercicio desde como las masculinidades. O sea, hay una responsabilidad individual cuando yo afecto a alguien, ¿ya? Eso, digamos, es. O sea, si yo transgredo a alguien, tengo una responsabilidad con esa persona. Y eso es importante que existan los espacios para que eso pueda ser elaborado. Puede ser un espacio de terapia, incluso un mismo proceso judicial o administrativo donde hay una investigación permite establecer esa responsabilidad. Pero también tenemos una responsabilidad social de poner en conversación estos temas. Yo creo que así como todos podemos ser agresivos, todos y todas, todos podemos ser violentos, todos podemos ejercer violencia. Lo que cambia es cómo lo enfrentamos, porque si yo estoy más preocupado de que me funen, del daño que generé, hay una diferencia. Si yo estoy más preocupado de evitar las responsabilidades y pongo todo de mí, todos mis recursos, todo mi privilegio para evitar esa responsabilidad, es distinto a si me pongo a disposición, digamos, de reparar reparar el daño. Es importante como no descartarnos de que podemos ejercer violencia. Eso, ¿cierto? Claro. Y a partir de eso poder iniciar una conversación entre los varones, pero también, bueno, y es una discusión que el movimiento de mujeres lleva ya dando mucho más tiempo, pero poder dar una conversación entre los varones respecto de, bueno, ¿cuáles son las formas en las que hemos aprendido a relacionarnos? ¿Qué noción tenemos del consentimiento? ¿Pensamos que nosotros tenemos consentimiento o no? Porque el mandato también está en que los hombres siempre queremos sexo, por ejemplo. De repente, yo en la consulta les pregunto a los chicos, bueno, ¿y tú querías tener sexo? No me lo había preguntado. Claro. Entonces, también poner ahí una cuestión del deseo y del consentimiento propio, que no sea visto como algo simplemente mecánico, como, oh, veo un estímulo, me excito y quiero tener sexo, sino que también preguntarnos por las mismas condiciones bajo las cuales nosotros queremos tener relaciones sexuales. Estás escuchando Disonancias, un podcast del proyecto Anillo Disonancias, comunidad, universidad e irrupción feminista. Salvador, quiero entonces saber un poco, retomando lo que ya mencionaste, ¿cuál es el trabajo que se hace entonces con las personas que han sido objeto de FUNA en la comunidad universitaria? Y también de qué manera este castigo social del que hablamos antes o esta tendencia hacia el punitivismo, quizás un poco excesiva en ciertos contextos más que otros, ¿le sirve o no al proceso de esta persona? Bueno, sobre el trabajo que se realiza con chicos que han sido funados, bueno, uno de ellos es la psicoterapia, donde se abordan temas de salud mental y en paralelo pueden abordarse precisamente los aspectos digamos, de responsabilización y problematización de lo que se ha denunciado o se ha ejercido, ¿no?, algún tipo de violencia. Entonces, para eso es muy necesario, digamos, la disponibilidad, el consentimiento de la persona y que haya una motivación también a generar algún tipo de reflexión o problematización. A veces esto está interferido precisamente por la estigmatización y el castigo, entonces es importante ahí poder ir despejando esos aspectos para que en el fondo haya la posibilidad sin coacción
de hacer algún proceso de reflexión en torno a lo denunciado o al ejercicio de violencia. Por otra parte, además de la psicoterapia y este aspecto más psicoeducativo que podemos llegar a realizar en lo individual, también están los aspectos grupales, o sea, el trabajo con chicos de forma grupal, pudiendo problematizar también en grupo las dinámicas en torno a la masculinidad y en torno a la sexualidad, tan buenos como espacios también socioeducativos, digamos, pedagógicos, de poder poner en cuestión algunos saberes que tenemos en torno al sexo y en torno al género. Pero y algo que estaba impulsando mucho últimamente, especialmente acá en la universidad, es la coordinación con dispositivos comunitarios que permitan habilitar una responsabilidad personal y comunitaria en torno a la violencia. Esto quiere decir poder habilitar ciertas conversaciones en torno a la sexualidad, en torno a la violencia sexual, en las formas en las que prevenimos que esto ocurra. Y para esto es necesario no solamente la atención directa a estudiantes que hayan sido funados o hayan ejercido algún tipo de violencia, sino que también coordinar con otros organismos, otras instancias que puedan escuchar también la voz de las personas que han sido victimizadas, o las mujeres, o las disidencias, o incluso otros varones que han expresado preocupación en torno a esto, y poder elaborar el conflicto de forma comunitaria con distintos tipos de intervenciones que permitan precisamente tematizar aspectos en torno a la violencia sexual y generar estrategias de prevención más bien comunitaria, y que por tanto pueda habilitarse una responsabilidad individual, pero en una comunidad que es capaz de escuchar y problematizar la forma en que se está produciendo la violencia sexual en la comunidad, en el fondo, y que se está produciendo la sexualidad en la comunidad en la que nos relacionamos, porque también eso nos hace preguntarnos, por ejemplo, por las conductas de riesgo, el consumo de alcohol en los carretes, sobre cómo nos cuidamos en los carretes, como qué estrategias de cuidado tenemos, ¿cierto? Porque muchas de las situaciones de violencia sexual que me toca escuchar ocurren precisamente en el contexto universitario, en contextos de carrete y en las formas en las que están socializando los jóvenes, ¿cierto? Entonces, es importante poner ahí a disposición conocimientos digamos, desde una ética del cuidado, que les permita a los chicos, las chicas y las personas no binarias como poner en juego también unas formas de sexualidad que les permitan el placer, el cuidado, y que prevengan situaciones de violencia y estrategias que les permitan abordarlas cuando ocurran. Salvador, tú también mencionas algo interesante en una entrevista en la que dices que no por cometer un acto violento se es violento necesariamente, o no por haber sido violento en un momento determinado se vuelve a incurrir en la violencia, ¿no? Entonces, te quiero preguntar, ¿qué es finalmente lo que hace que se vuelva a repetir la agresión, la violencia, o qué es lo que da paso a que se vuelva a repetir ese comportamiento? Tiene mucho que ver con qué es lo que entendemos por violencia. Y claro, puede haber un consenso en que, por ejemplo, la violencia física es un acto violento. Sin embargo, cuando hablamos de violencia sexual, la violencia no está definida por la agresividad del acto, sino por cuánto transgrede al otro, por ejemplo, en el consentimiento. Entonces, una cuestión que suelo escuchar mucho es: yo no sabía que eso que yo estaba haciendo era algo violento, que no sabía que eso que estaba haciendo era acoso o era abuso, por ejemplo. En la medida que no nombramos las cosas como lo que son o como lo que socialmente entendemos como algo que traspasa un límite, en la medida que no nombramos esas cosas, no podemos problematizarlas. Entonces, un acto puede seguir repitiéndose en el tiempo sin darle el nombre de lo que es, y por tanto cronificarse como una forma de relación. Entonces, en la medida en que vamos abordando tempranamente, es decir, cuando esto ocurre, lo abordamos tempranamente y podemos hacer un proceso de reflexivo y de problematización, podemos mejorar efectivamente los pronósticos de que eso no vuelva a ocurrir. Entonces, y además de cómo el sujeto que ha incurrido en algún acto de violencia tenga las herramientas precisamente, como te decía, como de comunicación, de evitar ciertos factores de riesgo, de establecer también, por ejemplo, en qué contextos yo me siento más cómodo para tener relaciones sexuales, y también socialmente para tener relaciones sexuales. O sea,
Por ejemplo, me ocurre mucho escuchar que efectivamente en los contextos de carrete ocurren muchas relaciones sexuales consentidas y no consentidas, y muchas veces es en contexto de estar apurado en un contexto poco amigable, más bien por el mandato de tener relaciones sexuales. Entonces, si uno logra problematizar también, como bueno, ¿cuál es el espacio que le estoy dando a la intimidad, que le estoy dando al consentimiento, a poder escuchar al otro en lo que quiere, en lo que desea y en lo que es un contexto digamos, satisfactorio para tener una relación sexual? Me parece que también vamos generando las herramientas y las estrategias precisamente para prevenir que ocurran transgresiones al consentimiento, que también pueda haber un trabajo sobre una sexualidad placentera, deseada y consentida. Salvador, súper bueno todo lo que hemos estado desglosando. Te quiero hacer una última pregunta, que en realidad es como una pregunta doble. Bueno, primero que nada, ¿qué efectos tiene la funa o esta como denuncia en la plaza pública un poco, esta especie de como, bueno, por un rato, aunque sea exclusión o aislamiento de esta persona en su posterior desarrollo sexual? También en el entendimiento de que acá estamos hablando de esto, ¿no? Porque podríamos hablar mucho de qué efectos tiene en la víctima, en la persona que ha sido agredida, acosada, violentada en su sexualidad, obviamente, y mucho se ha hablado y vamos a seguir hablando de eso, ojalá, pero en este caso específico obviamente estamos como viéndolo desde este punto de vista. Entonces, ¿qué efectos tiene o puede llegar a tener la funa en su posterior desarrollo, el desarrollo integral de su sexualidad, de la persona que ha sido funada? Pero también, y creo que quizás esto como que devela mucho más en términos de cómo abordarlo, de qué manera el cómo hemos desarrollado nuestra sexualidad bajo, no sé, una matriz como pornográfica, no porque la pornografía de por sí esté mal, sino que porque cuando es como solamente una matriz pornográfica con referentes muy acotados y se mezcla con la falta de una ley de educación sexual integral, se mezcla con una cosa media pudorosa y este como ocultismo o tabú que gira en torno a la sexualidad específicamente en algunas culturas. Entonces, ¿de qué manera el cómo hemos desarrollado nuestra sexualidad influye en que se generen y se den estos actos violentos o la violencia de género? Me parece que es importante hacer una distinción respecto de si esto ocurre antes de la mayoría de edad y después de la mayoría de edad. Considerando obviamente que la mayoría de edad es una convención social que tenemos sobre Claro, cuándo alguien es responsable o no de sus actos, ¿cierto? claro. Me ha tocado mucho escuchar estudiantes que vienen fonados del colegio, de séptimo, octavo o enseñanza media, y ahí es importante hacer la distinción que estamos hablando de personas que están en proceso de desarrollo. Entonces, también la responsabilidad también es progresiva en función digamos, del avance de su edad. En esos casos, considero que es mucho más el riesgo de que tenga efectos en su sexualidad precisamente por la exposición y por la estigmatización que ocurre en torno a la funa. Entonces, es muy fácil que las comunidades de las que somos parte asocien, por ejemplo, un caso de acoso, inmediatamente como alguien que ejerce acoso es alguien también que puede violar. Me ha tocado trabajar con estudiantes que, por ejemplo, han incurrido en prácticas de acoso y que los empiezan a llamar violadores, ¿cierto? Entonces es muy fuerte para un niño, ¿no? Empezar a escuchar eso a temprana edad y que pueda influir de alguna forma en su autoconcepto, la forma en la como se percibe y la como percibe su sexualidad. Entonces me parece importante poder hacer esa distinción. Luego, pensando ya como más en general, sí recibir todos estos comentarios, digamos, esta estigmatización, imaginación por parte de la comunidad de las que son parte, puede tener primero efectos en la salud mental y por tanto, ciertamente la sexualidad. O sea, si yo estoy deprimido, estoy angustiado, estoy ansioso, difícilmente voy a tener relaciones placenteras. Si no recibo afirmación, contención y cuidado por parte de mi grupo de pares, difícilmente voy a tener relaciones sexuales placenteras, porque una cosa influye en la otra. Ahora, en el ámbito de la sexualidad también puede producirse una hipervigilancia respecto de lo que se realiza en el sexo, una excesiva preocupación por no transgredir al otro que puede traducirse en un comportamiento mecánico en el sexo.
por ejemplo, estar preguntando por todo. ¿Puedo tocarte acá? ¿Puedo hacer esto? Y estar más preocupado de no transgredir el consentimiento más que de el deseo de la otra persona. Entonces es importante como pensar en la alianza de consentimiento y deseo y de las formas en las que consentimos relaciones sexuales. Y eso depende mucho también de la pareja, digamos, de la persona con la que yo esté, ¿cierto? De cómo ahí, si hablamos de un consentimiento explícito, de si hay cosas que yo prefiero que no me preguntes, pero que puedes explorar o no, o hay cosas que no me gustan, pero y uno las dice antes de la relación o durante. Entonces, ahí eso depende mucho como de la negociación como y de la comunicación en el sexo, que muchas veces se ve interferida precisamente por esta hipervigilancia, que puede terminar siendo también muy deserotizante en el encuentro. También, bueno, malestares en el ámbito de la sexualidad, como la eyaculación precoz, impotencia, dificultad también para construir espacios de intimidad, precisamente por esta hipervigilancia que te mencionaba. Todas estas cosas son cosas que pueden pasar efectivamente como efecto de, digamos, de una excesiva estigmatización, de una excesiva marginación, de una también fragilización de los vínculos sociales, porque también ocurre que el estudiante que carga con el estigma de la funa también empieza a concebir que no es digno de relacionarse con otras personas, entonces siempre está intentando prepararse para que otros lo dejen. Nos faltó hablar de la parte de cómo en el fondo la sexualidad que hemos desarrollado influye también o tiene una influencia en que ocurra la violencia de género. Bueno, claro, sí, pues, y ahí está el tema de la pornografía y efectivamente como la pornografía, y como un poco el comentario que dice, en sí misma no tiene por qué volverse algo nocivo, pero claro, cuando reproduce ciertos estereotipos sobre cómo tener sexo, sobre ciertas posiciones que tienen que tener las mujeres y los hombres, y más bien yo lo que empiezo a reproducir es un guión claro. que me impide estar en la relación sexual misma, puede traducirse en situaciones de violencia a la medida que estoy implementando un guión externo con, digamos, no sé, con cierto tipo de prácticas que de repente ameritan un consentimiento explícito o ameritan una conversación previa respecto de ciertas prácticas y que no la estamos teniendo porque naturalizamos que esa es la forma correcta de tener sexo o esa es la forma placentera de tener sexo y no nos estamos preguntando más bien, bueno, qué es lo que desea o qué es lo que quiere la persona que tengo enfrente, ¿cierto? Y efectivamente ahí pueden producirse situaciones de violencia en la medida que no hay comunicación, una comunicación adecuada, en la medida que se reproducen estereotipos, en la medida en que no abrimos también la posibilidad de que quizás el otro también desee cosas en las que no coincidimos. Y muchas veces en el intento de esforzar una relación sexual que creemos que va a ser placentera de cierta forma, estamos, digamos, pasando a llevar al otro sin darnos cuenta o dándonos cuenta, pero no importándonos, ¿cierto? Entonces es muy importante como poder habilitar cierta conversación en torno a la sexualidad precisamente que permitan problematizar las relaciones sexuales y que efectivamente aboguemos por relaciones sexuales, digamos, placenteras, que estén abiertas al deseo, que estén abiertas a la comunicación con el otro. Muchas gracias, Salvador, por conversar con nosotros hoy acá en Disonancia Podcast. Acabas de escuchar Disonancias, un podcast que revisa de qué manera se implementan las demandas feministas en los espacios universitarios. Búscanos en Spotify y síguenos en nuestras redes para conocer más de nuestro proyecto.